Días, estimados estudiantes. Estamos en la semana 19. Esta es la sesión número 6 del área de comunicación de segundo A, B y C. Estamos en el segundo trimestre. Asimismo, quien les habla es la docente de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Estamos otra vez en esta plataforma que es Aprendo en Casa. Quien les habla en esta mañana, saben, es la profesora Duba Godoy Romaní. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro trabajo, felicitando primero a todos aquellos que han logrado presentar su trabajo en el tiempo establecido. El título de nuestra sesión de esta semana es Leemos y sintetizamos la información y lo presentamos en un organizador gráfico que lo veremos más adelante. Entonces, ¿no? Aprendo en casa. Esta es una plataforma virtual, ¿no? Un trabajo remoto. Estimados y estimadas estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a la semana 19. Primero, les invito a agradecer a Dios por cuidar de ustedes y de su familia. Recuerda las normas de prevención cuando salen de casa. Como habíamos ya anticipado, la clase anterior hemos seguro visitado Leamos Juntos, que es parte de la plataforma. En esta semana ustedes van a revisar otro texto que se llama Mi planta de naranja lima, que es la lectura de la semana. Asimismo, número 2, usted va a desarrollar el quiz sobre el viejo, respetar el horario de clase. Número 3, seguramente se le ha ido todavía presentando dificultades en relación a la sesión anterior. Por eso es que cuando ingresemos al WhatsApp es importante que precisemos, ¿no? Y tratemos de disipar nuestras dudas. Aquí algunas preguntas sobre ello. ¿Qué diferencia existe entre el subtema y la idea principal? Ustedes tienen que precisar, ¿no?, que los dos no son iguales, son completamente diferentes. Cuando hablamos del subtema es solo identificar de qué trata. Y cuando usted lo escriba, lo tiene que escribir como una frase, no tiene que introducir ningún tipo de verbo. Es distinto a la idea principal. La idea principal es qué es lo más importante que se está diciendo en ese texto, ¿no? Ya sea en el párrafo, todo el texto. Y cuando se escribe o cuando se redacta, se escribe como una oración. O sea, ahí sí admite un verbo conjugado. Segunda pregunta, ¿por qué es importante mejorar la ortografía? Muchos de ustedes, ¿no?, cumplen con sus actividades, pero es importante que realicen un proceso de relectura. Y en el proceso de relectura ustedes se van a dar cuenta de algunas palabras que no las están escribiendo de la manera correcta. Y por eso es importante, porque el mensaje también cambia en relación a cómo usted está trabajando. Y eso habla también mucho, ¿no?, del esfuerzo que usted viene colocando. 3. ¿Será importante tomar nota de las indicaciones cuando vemos este video? Sí es importante tomar nota. Yo le pido, por favor, el título de la sesión lo tenemos que colocar para saber en qué sesión estamos y cuál es el título. Tenemos que colocar cuál es tal vez alguna indicación que, ¿no?, tal vez se está repitiendo alguna indicación, pero hay alguna que a usted no le ha quedado clara. Esa es la que usted tiene que copiar. Luego, el propósito de nuestra sesión, las preguntas que planteamos, esas sí hay que escribirlas y hay que desarrollarlas. Y la información que vaya a venir más adelante va a depender mucho también del conocimiento previo que usted tenga. Por eso es que es importante que tome nota solo a lo más valioso y que cubra también obviamente sus expectativas. Estudiante, es importante reconocer que necesitamos, ¿no?, entornos de confianza que nos permitan seguir creciendo. Los grupos de amigos, amigas, se constituyen muchas veces con el soporte y el respaldo de sus integrantes. Respetuosa, sincera y con afecto hace que se establezcan redes sólidas en las que sus integrantes se sientan seguros y desarrollen su potencial. En relación a estas reglas, ¿no?, de interacción de manera respetuosa, creo que todos estamos yendo por el camino indicado. Y al menos observo en clase que todos se tratan con respeto, ¿no? Entonces habla de una buena interacción entre ustedes. La empatía nos permite establecer vínculos de interacción positiva con los demás. La tolerancia nos ayuda a respetar y aceptar a los demás con sus virtudes y defectos. Y la resiliencia nos permite hacer frente a nuestros problemas y superar los obstáculos. Muy bien, estudiante. Este texto. Diversos autores definen la tolerancia a la diversidad
como el respeto y la consideración hacia las diferencias, como una actitud de aceptación y reconocimiento del pluralismo. Durante la adolescencia es muy importante darle un especial interés a la tolerancia, a la diversidad, debido a que en esta etapa pueden ocurrir en mayor medida situaciones de discriminación, prejuicios o intolerancia a aquellos que los hacen diversos. Adversidades de la vida. Superarlas o incluso ser transformador por ellas. La resiliencia es la parte del proceso evolutivo y deben ser promovida desde la niñez, según Growder en el año 1995. También la resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño o a un ser humano afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, según Suárez, también el año 1996. La empatía en la adolescencia puede ser un factor de protección de la persona, dado que puede inhibir conductas antisociales y promover comportamientos de adaptación personal y social. La empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ha sido definida como una respuesta afectiva de comprensión sobre el estado emocional de otra persona. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona estas definiciones? Estamos hablando de esos 3 temas que se ha abordado. Ponerse en el lugar del otro, explíquelo. Tolerancia es respetar. Y cuente un caso de resiliencia. Vamos a ir reflexionando un poco, ¿no?, en relación a estos textos cortos que hemos colocado en esta mañana. Después de leer los textos, se reflexiona sobre el entorno de la confianza que crean los adolescentes para convivir en armonía y evitar situaciones de discriminación con sus amigos o amigas. Ahora se analizará un texto literario que alude a la confianza con la familia y respetando la diversidad cultural. Haremos una vez más el proceso de análisis de los textos. No se olvide, por favor, proceso de análisis de los textos. Yo sé que esto le quita tiempo, que es un poco engorroso, pero es necesario que usted maneje bien este proceso. Como última actividad se desarrollará un cuadro sinóptico sobre los textos literarios. Empecemos con energía para terminar hoy. Es una pregunta. ¿Cómo haré un cuadro sinóptico de un texto literario? Y aquí ya estamos viendo tal vez una imagen que nos puede dar una pista en relación a la pregunta. El propósito que tenemos para el día de hoy es que usted sea capaz de deducir, ¿no?, deducir diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, un texto que me pueda presentar causa, efecto, semejanza, diferencia o algunos otros aspectos, a partir de la información contrapuesta del texto o, bueno, si en este caso fuera una información contrapuesta, alude a textos argumentativos, ¿no? O dice, al realizar una lectura intertextual que nos permita compartir este texto, o este texto yo la puedo relacionar con otros textos que tal vez ya lo leí antes, ¿no? Ahí es cuando hablamos de una lectura intertextual. ¿Cómo se llama nuestra lectura? El Viejo, que ustedes ya lo han leído durante toda la semana. Este texto, El Viejo, usted lo encuentra en Los Ríos Profundos, escrito por José María Arguedas. ¿Y usted qué va a hacer? Va a señalar las características tal vez implícitas de algunos seres, objetos, hechos, lugares y determinar el significado de la palabra en contexto y de expresiones con sentido figurado. ¿Por qué estamos hablando? Por José María Arguedas, en su libro Los Ríos Profundos. Vamos a responder primero algunas preguntas previas a la lectura. Bueno, aunque usted seguro ya, muchos de ustedes estoy segura que lo han leído. Pero siempre antes de empezar a leer hay que plantearnos una hipótesis en relación al título, ¿no? Dice El Viejo, entonces yo propongo de qué más o menos podría tratar. Y lo escribo en mi cuaderno. Luego observo el título y tal vez tiene subtítulos, porque también los subtítulos nos informan, ¿no? Si usted observa el título y el subtítulo, entonces con mayor precisión usted puede hacer una posible hipótesis de la lectura, ¿no?
haremos ahora una lectura de manera global, o sea, todo el texto, ¿no? Todavía no vamos a hacer el proceso de análisis, primero hacemos una lectura global de todo. ¿Para qué en qué nos ayudará? Dice, para familiarizarnos con su contenido. Cuando usted haga una lectura global, usted va a poder visualizar rápidamente cuál es la estructura interna que tiene este texto, ¿no? Y aquí le va a dar la oportunidad de verificar la hipótesis que usted había planteado. Si habrá cumplido la hipótesis, lo escribe aquí al costado, o no se cumplió esta hipótesis, ¿no? Ahora, realizamos una segunda lectura. Cuando realicemos esta segunda lectura, aquí sí ya va a ser nuestro trabajo. Párrafo por párrafo, por favor, que esto le quede claro, ¿no? Muchos chicos están haciendo solo lecturas globales, están haciendo ideas globales o temas también ya generales, ¿no? Lo que necesitamos es una evaluación de cada uno de los párrafos que nos permita identificar subtemas y las ideas principales. Muy bien. Cuando hablemos de subtema, les dije al inicio, es de qué trata. ¿Cómo lo debo describir? Como una frase. Cuando hablo yo de la idea principal, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo? Porque una lectura puede tener 2, 3, 4, ¿no? N párrafos. Entonces, ¿qué es lo más importante de cada párrafo? Muy bien, entonces es proceso de análisis de párrafo por párrafo. Usted puede aplicar la técnica que se llama la técnica de supresión, que ya lo habíamos hablado también en una clase anterior. Porque algunas ideas la puede tener usted de forma explícita y hay algunas otras ideas que están de manera implícita y usted tiene que hacer el proceso de deducción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un texto, ¿no? Texto a analizar. El maní no es una fruta ni un fruto, dice, ¿no? Entonces empieza diciendo, la planta de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo la tierra. Los tallos crecen de las ramas de las plantas que llegan a la tierra. Después se entierran y en el extremo de cada tallo nace el maní. Si nosotros, ¿no?, aplicamos esta parte de la macro regla, entonces me pregunto, ¿hay algo que pueda quitarle porque ya está expresado de algún lugar, ya está expresado en algún lugar del texto? En este caso, por ejemplo, las dos últimas oraciones son una explicación de lo que ya se expone en la primera, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede quitar? Nos pregunta. Recuerda que la pregunta es, ¿qué es lo más importante que está expresando el autor en este párrafo? Y la respuesta lo vamos a encontrar, miren, ¿no? Si yo empiezo a eliminar la información redundante, se ha eliminado todo este segmento. ¿Por qué? Porque en esta oración, bueno, hasta aquí tenemos una oración, dos oraciones. En estas tres oraciones se vuelve a enfatizar o a expresar que el maní es una fruta y no un frutito, ¿no? Y te va explicando por qué. Entonces, lo que yo he hecho aquí es identificar solo la idea principal. El maní no es ni una fruta ni un fruto. Va a analizar cada uno de los párrafos y construir, obviamente, el subtema, colocar lo más importante del párrafo, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Para que al final usted pueda tener una idea ya general de qué trata y cuál es la idea importante de todo el texto. Una cosa es analizar cada párrafo y otra cosa es ya tener una idea de todo el texto. Miren, como observamos aquí en el primer párrafo, yo he aplicado la regla de supresión, ¿no? Y me he quedado, por ejemplo, con el texto, corrí a ver el muro, formaba en la esquina, un muro que estaba en una esquina, dice que caminó frente al muro, ¿no? Quien ha ido a ver el muro, lo contemplaba, lo tocó incluso, ¿no? Y alguna característica de este muro, ¿no?, que parecía vivo. Todo lo demás está enfatizando un poco en relación al muro, ¿no? Dónde estaba ubicado el muro, etc. Entonces acá, por ejemplo, ¿de qué ha tratado este párrafo? El muro en la esquina, o podemos colocar la ubicación de un muro, ¿no?, en la esquina. Se da cuenta que está escrito en forma de frase. Acá no estoy colocando ninguna oración. Cuando yo tengo que, digamos, explicar un poco más, ¿no?, como una oración, cuando me pregunten qué es lo más importante que se ha expresado. Entonces, en este caso, el personaje que hizo, el personaje corrió
y caminó unos pasos para contemplar el muro que parecía vivo. Ahí hay una idea ya completa de lo que trataba todo este párrafo. Esta misma estrategia, incluso resaltándolo por favor, usted lo va a aplicar en cada uno de los párrafos que estoy colocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la primera parte. Aquí hay dos párrafos. Aquí hay dos. Este sería el párrafo 3. Acá tiene el párrafo 4. Acá está el 5. Que es parte del 5. Este sería el párrafo 6. Párrafo 7, ¿no? Acá está el párrafo 8, el 9, el 10. Párrafo 10, el párrafo 11, el párrafo 12. Cuando ustedes observen la lectura, como es un texto narrativo, donde los personajes intervienen y hay diálogos que se pueden expresar, hay algunos diálogos que los he tenido que ir juntando porque diálogos solitos no podrían darnos mayor información, pero si ya junto un grupo de diálogos nos pueden ayudar a tener una idea más clara de lo que ha querido expresar el autor. Entonces, a leer nada más con cuidado, ¿no? Y seguir la secuencia. ¿No? Y acá está el último párrafo. Este ya sería el último párrafo, incluso con la pregunta, ¿no? Cuando ya usted ha tenido la capacidad de analizar todo este proceso, usted ya puede decir de qué ha tratado el texto narrativo y usted puede escribir de qué trató el texto narrativo, ¿no? Aquí va a colocar usted. Y finalmente, ¿cuál es la idea principal, pero de todo el texto? ¿Qué es lo más importante que ha querido contarnos, narrarnos el autor de este texto? Un trabajo minucioso. Aquí hubo un alcance, ¿no? Algunos tienen problemas para copiar todo. Bueno, sugerencia, ¿no? 1, copiar. 2, sacarle impresiones. 3, solo colocar tal vez los párrafos, ¿no? Tal vez en números o alguna forma para no copiar todo. Y llenar obviamente los cuadros con lo que se te está pidiendo, ¿no? Entonces, usted trate de buscar los mecanismos, pero busque acertar, ¿no? O busque primero en realizar el proceso para que pueda acertar con con lo que se le está pidiendo. Muy bien, todo ese proceso de lectura que hemos hecho es ¿para qué? Para que nosotros podamos realizar un organizador visual que se llama cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico tiene una estructura, ¿no? Específica. Miren cómo observen ustedes, ¿no? Acá hay un título que viene a ser de alguna manera la parte principal del texto, porque en medida que el texto se va alejando es menos importante, ¿no? Si yo voy añadiendo aquí más llaves, va a ser menos importante. En medida que el texto esté más hacia el lado, ¿no? Este lado izquierdo, este es bastante importante. Miren, acá todavía importante. Aquí ya va siendo un poco menos importante, ¿ya? Entonces, a ver, ¿de qué nos está hablando aquí? La contaminación. 3 aspectos concretos de la contaminación: la atmósfera, el tema hídrico y el tema terrestre. Y cada uno está expresando, incluso algunos vamos a tener la necesidad de colocar a través de ideas principales, o sea, como oraciones, porque aquí está trabajado como subtema. Miren, gases contaminantes, desechos plásticos, derrame de petróleo. La forma como está expresado ahorita aquí es una manera de expresar los subtemas, pero algunos podemos colocar aquí las ideas principales. Muy bien, continuamos entonces. Este es un modelo de cómo funciona un cuadro sinóptico. Muy bien, entonces aquí algunos alcances del cuadro sinóptico. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que saber del cuadro sinóptico? Primero que desde la época bastante antigua, de la época griega, se le conoce como una especie de esqueleto, ¿no? Que te permite sintetizar. Utiliza estas llaves, que son signos ortográficos auxiliares, y te permite agrupar obviamente elementos, ¿no? Que se encuentran en un mismo nivel. ¿A qué se refiere con el nivel? Veamos el tema nivel. Este es un nivel 1, de mayor nivel, ya sería el nivel 2, ya de menor importancia, lo que te decía hace un momento, ¿no? Este es nivel 3, ya de menor importancia. Y si hay un nivel 4, ya es de menos importancia. ¿Por qué es importante que utilicemos este cuadro sinóptico? Del cuadro sinóptico. Primero que nos sirve visualizar un tema de manera estructurada, de manera sucinta, breve, también de manera desagregada y concreta. En otras palabras, finalmente precisa.
Con esta ordenamos, clasificamos, sintetizamos y al final también resumimos. Por eso es que nos va a servir este cuadro sinóptico para poder realizar una síntesis de lo que hemos leído. ¿Qué otras bondades tiene el cuadro sinóptico? Veamos aquí. El cuadro sinóptico tiene algunas características. Presenta niveles, como ya lo explicamos. Hemos hablado de que se caracteriza porque sintetiza, no detalla, sino trata de ser lo más conciso. Y también siempre está escrito, ¿no?, en un espacio de manera vertical, también como horizontal. Asimismo también, ahora, ¿cómo se elabora? Primero tenemos que leer un texto, ¿no?, con mucha atención y haciendo todo un proceso de análisis. Luego identificar las ideas más importantes, utilizar las llaves de mayor a menor, lo que les explicaba al inicio, ¿no? Porque este es un organizador jerárquico para ubicar ideas concretas. Y de manera, en su interior hay que escribir solo las ideas sintetizadas o resumidas. Podemos también jugar con algunos colores, tal vez para ver la diferencia, ¿no?, de una idea o un subtema a otro. Un cuadro sinóptico sobre un texto literario. Es muy distinto trabajar un texto literario a trabajar un texto expositivo. Y cuando nosotros vimos el tema de la contaminación, si es que hemos estado atentos, es un texto expositivo, porque te expone sobre la contaminación, qué es la contaminación y en qué espacios, ¿no?, digamos, se da la contaminación. En el caso nuestro, en el texto literario, vamos a colocar el título de nuestra lectura, donde dice subtemas, lo vamos a dividir en 3 aspectos importantes, que sería el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Y de cada uno de ellos iremos colocando las ideas más importantes que permitan obviamente entender este subtema que hemos colocado. Por eso, ¿no?, ahora elabora un cuadro sinóptico de la lectura El Viejo. El tema es el título de la lectura, los subtemas son la estructura de la narración. ¿Y cuál es la estructura de la narración? El inicio, el nudo y el desenlace. Y finalmente, las ideas principales, lo que te hemos explicado hace un instante. Y ya para ir terminando este proceso de aprendizaje de esta semana, es importante que usted ahora, después de haber terminado su trabajo, va a dar una lectura a su cuadro sinóptico. Cuando usted ha visualizado su cuadro sinóptico, entonces dirá, ¿no?, o se preguntará, ¿qué diferencia existe entre este texto que se llama El Viejo de José María Arguedas y el texto del efecto invernadero que hicimos la clase anterior? ¿Habrá alguna diferencia en relación al texto mencionado o los textos mencionados? 2. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender los textos, tanto el texto El Viejo como el efecto invernadero? 3. ¿Qué medidas tomarás para seguir mejorando, obviamente, tu proceso de comprensión de los textos, ¿no? Y finalmente, ¿consideras importante valorar los espacios culturales? Usted sabe, querido estudiante, que toda esta información debe ser enviada a la plataforma, ¿no?, de Classroom, y a partir de la fecha de este martes, a partir de hoy, la clase de comunicación será a las 8 a.m., ¿no?, como indica el nuevo horario. Entonces, asistir de manera puntual, porque vamos a interactuar con las 3 secciones. Estará la sección A, B y C.